Junto al río Jordán, en la fuente de Engadí, predicaba un profeta llamado Juan. Era un hombre de Dios que vivía en una cueva y predicaba la limpieza del cuerpo y el alma. Había sido educado entre los santos esenios del Qumran y vivía en la austeridad total, alimentándose de miel y de langostas. Miriam supo de la santidad de este hombre y fue a buscarle para que consolara su atormentada alma. Contaba entonces con 26 años y permanecía viuda, esperando al esposo que le había anunciado el ángel. Miriam alzó la vista y vio sobre la predicación del Bautista un águila inmensa que daba vueltas y vueltas, hipnotizada por la luz invisible que desde una extraña nube se proyectaba sobre Juan. Sólo ella, con los ojos del Espíritu, veía que el profeta no estaba solo, que los ángeles del Señor estaban con él. Los primeros días ella se ponía en la parte más alejada de la multitud de personas que acudían a escuchar la palabra de Dios, pero Juan la vio a pesar de su timidez y le dijo: ¿Qué haces ahí tu mujer comportándote como una sierva, siendo tú reina entre las reinas? Miriam no daba crédito a lo que escuchaba. Se acercó despacio y dijo: Bautízame, profeta de Dios, pues yo quiero ser digna del reino de Dios sobre la tierra. Solo los pecadores tienen que ser bautizados. Miriam de Magdala no volvió a la casa de sus padres, pues fue una más entre los discípulos de Juan. Allí conoció a Andrés y a Juan, el que fuera después el discípulo amado de Jesús. Juan conocía absolutamente todos los textos sagrados y tenía el don de la profecía, pero Miriam le enseñó a dialogar con los ángeles del agua, del viento, del fuego, de la tierra y de la luz. Ahora el verbo se había perfeccionado, pues en Juan vivía el verbo masculino y en Miriam el lado femenino de este don andrógino, que sólo unos pocos poseyeron y aún poseen sobre la tierra. Ocurrió que la fuerza del andrógino les poseyó en muchas ocasiones y fueron arrebatados al deseo carnal para satisfacer el cálido ardor de sus cuerpos, y con esta unión se complacía el Señor de la tierra, que eran Juan y que antes hubiera sido Elías, y se complacían los ángeles del Señor. He aquí lo que me fue revelado, y que turba mi corazón desde entonces, pues quizá sea la respuesta onírica a la incógnita de la muerte de Juan el Bautista, o el comienzo de mi propia locura. Habiendo escuchado Salomé, la hija de Herodías, esposa de ésta, a su vez de Herodes, que Juan predicaba en el Jordán, se dispuso a escucharle. Tomó por tanto a sus sirvientes y se presentó ante el profeta. Miriam vio con los ojos del Espíritu que Musaray compenetraba el cuerpo de aquella bella muchacha. Juan, líbrate de Salomé, pues ella te traerá la maldición. ¿Qué tengo que ver yo con ella, mujer? Es hija de una adúltera pecadora. Fue en la séptima visita que Salomé pidió ser recibida a solas, sin testigos, puesto que como hija de reyes le correspondía tal honor, y así fue. Ocurrió que Salomé sedujo al profeta y cohabitó con él, y de esa unión quedó encinta.
Esta es la sagrada verdad que fue ocultada a los profetas, a los hombres y a la historia. Y fue por esta causa que Herodías pidió la cabeza de Juan el Bautista, puesto que jamás la esposa de un rey podía aceptar que una princesa tuviera un hijo de un patán, de un súbdito de Roma y de un loco visionario. Miriam, he pecado a pesar de tu advertencia. Me he dejado llevar por la carne. ¿Cómo puedo yo ahora predicar a los demás sobre la pureza cuando he cohabitado con una mujer impura? No puedo sino morir. He pecado contra el Señor y contra los hombres. He perdido el respeto por mí mismo, he fracasado. Ya no predicaré más y me retiraré al desierto para pagar mi penitencia hasta que el Señor me perdone. No, Juan, aún no es el tiempo, puesto que el Señor te quiere para que oficies mi casamiento. Y ocurrió que estando predicando Juan sobre el Jordán, apareció Jesús, el Nazareno, que acudió a ser bautizado, y separó el cielo y el tiempo. Y he aquí que el Señor de la luz se presentó ante el Señor de la tierra, y dijo: He venido a que me bautices, Juan. Y el Bautista vio sobre él la luz inmaterial del Espíritu, supo que aquel símbolo era el que esperaba, que aquel hombre que se postraba ante él era el Mesías prometido. ¿Cómo el súbdito ha de bautizar al Señor? Soy yo, pecador, quien debe ser purificado. Tú eres el Señor de esta casa. Solo si tú lo permites, podré yo reinar por un corto periodo de tiempo. Hágase la voluntad de mi Padre. Jesús entró en el agua, sumergiéndose por entero, y ocurrió que una extraña nube se posó sobre la cabeza de todos los presentes. Jesús, el Nazareno, no salía del agua, y Miriam, Andrés y Juan, el que sería discípulo amado de Jesús, y los discípulos del Bautista comenzaron a inquietarse. Y he aquí el misterio de los misterios, pues Jesús se ahogó en el agua, y su espíritu compenetró al joven Juan Evangelista, y en la carne de Jesús entró el Cristo. De la extraña nube salió un rayo luminoso que entró en el agua y elevó a Jesús, que ahora era el Cristo, pues en su carne vivía el propio sol, el principio de la vida, el alfa y el omega de nuestra existencia, y esa luz tan brillante tenía una sombra adosada a su lado, que se metió en el cuerpo de Miriam de Magdala, y desde ese momento el andrógino solar se hizo hombre en Jesús y mujer en Miriam. Tal es el matrimonio alquímico que realizó Dios, y toda unión de Dios es sagrada ante los hombres, y es por eso que la Iglesia blasfemó ante Dios, llamando a Miriam de Magdala impura y pecadora. Hermanos míos, es necesario que yo disminuya y él crezca. Juan, Andrés, tú Miriam y todos mis amigos y discípulos, mi misión ha terminado. Id con él, pues es en él y por él que os vendrá la salvación eterna. ¿Cómo vamos a seguir a un extraño? Dejaos guiar por el Espíritu, no por el corazón, pues hay que morir en el corazón y los apegos para seguir a Dios. Juan y Andrés fueron reclutados en las filas del joven profeta ahora cristificado. Los 144 discípulos del Bautista no podían formar parte del clan. La diferencia cultural, psicológica y espiritual de estos con los discípulos de Jesús
era muy grande. El Mesías no podía juntar ambos rebaños. Optó, por tanto, en enviar a los discípulos del Bautista de 2 en 2 a recorrer el mundo anunciando la buena nueva de la llegada del reino de Dios y la necesidad del bautismo y de la purificación. Fueron estos los que exportaron la idea crística por toda la Europa conocida. Pedro, ardoroso y combativo, aceptaba aún peor el que Miriam de Magdala permaneciera junto al Maestro. Los reproches hacia su presencia eran constantes, y junto a él los otros apóstoles tampoco compartían dicha presencia. Solo Juan el Evangelista y Andrés toleraban y amaban a Miriam de Magdala, puesto que habían sido todos ellos discípulos del Señor de la tierra. Pero si no se toleraba su presencia, menos se toleraba aún los rumores de que Miriam había yacido con el Bautista, siendo por tanto dudosa su reputación y comportamiento. Pero lo que une el cielo no puede separar el hombre, y Jesús, ahora el Cristo, no podía realizar su misión como avatar de la era de Piscis sin su andrógino femenino. Jesús se había retirado a dialogar con el Padre. El resto de los discípulos estaban preparando la mesa para la cena. Miriam de Magdala se retiró del grupo y siguió los pasos del Nazareno. Pedro le gritó: «Mujer, ¿no sabes que el Maestro ha prohibido seguirle cuando va a conversar con el Padre?» Nunca me lo ha prohibido a mí. No molestaré su oración. Seré como la culebra silenciosa que se esconde entre las piedras. Y salió presurosa tras el Salvador. «Esta mujer está poseída por el diablo». Los apóstoles miraban con reproche la osadía de aquella mujer que a toda costa quería estar con el Maestro. Jesús estaba sentado, mirando a una extraña luz que parpadeaba en el horizonte. Miriam se acercó por detrás, silenciosa. Pequeños susurros llegaban a sus oídos. A escasos 3 metros de Jesús podía escuchar nítidamente las palabras del Mesías dirigidas a su Padre, pero por más que se esforzaba en mirar en la penumbra, no podía ver ninguna otra figura. Se acercó aún más, casi hasta sentir el aliento de su amado, y tampoco veía al Padre. Finalmente pudo ver a Jesús hablando pausadamente, dirigiendo el sonido a una pequeña caja negra que tenía en su mano. ¿Acaso estaba el Padre metido en aquella cajita? ¿Cómo es que el Padre podía vivir en una pequeña caja, siendo el creador de todo lo visible y lo invisible? Jesús giró la cabeza y mirando con una gran ternura a Miriam, le dijo: No está aquí mi Padre, sino en esa estrella que parpadea y ven tus ojos en el horizonte. Miriam sabía que el Padre que se refería el Cristo no era el esposo de Miriam, la madre del Salvador, José, el carpintero, pues éste había renunciado a entender a su hijo, al considerarlo un ser raro, que no se comportaba como sus hermanos mayores, habidos de su anterior matrimonio. Jesús señaló una luz más grande de lo normal, de color plateado, que cambiaba de color y producía destellos, algunos de los cuales iluminaba intermitentemente la escena de ambos en la plácida noche.
En esta caja está la boca de mi Padre. Él escucha cuando yo le digo, y en igual medida yo escucho su voz y la de sus ángeles. Nadie puede escuchar su voz sino yo, su Hijo, y nadie debe saber cuanto has visto y oído. Aquel secreto fue guardado hasta la muerte por Miriam de Magdala. Fue en aquel momento, en la oscuridad de la noche, y ante la presencia de la casa del Padre, cuando se culminó la unión de la pareja solar, y la luz, hecha carne, se revistió de puro amor y de deseo, y cohabitaron ante la presencia de los ángeles del cielo y de las bestias de la tierra. Juro por el cielo y la tierra, por el sagrado y supremo bien que inunda los espíritus de los hombres, que esto es cuanto se me dejó ver y que esta es la santa verdad de aquel misterio. Miriam de Magdala mostró a Jesús cuanto le había sido enseñado por Juan el Bautista, y éste le contaba a su vez lo que escuchaba de su Padre y de sus ángeles, que viajaban en la nube metálica. Escucha, mi Señor, la oración que me ha sido revelada en mis sueños, y observa el milagro que se produce al cantarla. Tiguaye, tiguaye, kemna de kena, tiguaye, tiguaye, kemna de kena. Miriam entonaba con dulce voz y con persistencia aquel mantram sagrado, a la vez que su rostro se transformaba en una extraña beatitud luminosa. Señor, ¿por qué hemos de hacer caso a esta mujer? Simón, no debes juzgar desde la tradición de tus padres, pues también en la mujer vive la luz del Espíritu. ¿Pero qué dirán las gentes si saben que nos manda Miriam? Solo si te vuelves como un niño podrás razonar desde la observación y no desde los prejuicios. Ella ha sido bendecida por mi Padre y es una más entre vosotros. Los 12 se habían levantado al amanecer y habían caminado hasta las lomas más altas del Hebrón. Miriam parecía guiada por una extraña fuerza inmaterial. De vez en cuando se paraba observando una planta. A los pocos segundos mandaba cortarla e introducirla en una saca que llevaba Tomás. Andrés preguntó al maestro: «Señor, ¿qué está haciendo Miriam? No sabíamos que ella supiera de plantas medicinales». No, Andrés, ella no conoce las plantas ni sus aplicaciones, pero puede dialogar con el ángel de la tierra y sus pequeñas criaturas, y son ellos los que le guían para determinar cuál es adecuada o no para curar. Maestro, ¿cuándo podremos nosotros ver como ella ve? Miriam ve con los ojos del Espíritu desde la cuna, pues fue señalada por los ángeles de mi Padre en el vientre de su propia madre. También algunos de los discípulos de Juan el Bautista pueden ver en la misma forma, pues han abierto sus ojos mediante el ayuno, la purificación y el silencio. Vosotros también veréis donde otros no ven, y escuchar donde los otros no oyen nada. Pero será después de mi marcha. Los ángeles de mi Padre abrirán vuestra cabeza y pondrán otro ojo en vuestra frente y otro oído en vuestra oreja. La recolecta había terminado. Todos se reunieron en torno al maestro. Luego pusieron una gran tinaja sobre el fuego y vertieron agua. Sobre el agua hirviendo depositaron todas las hierbas que habían recolectado. El líquido resultante, después de colarlo, era de color verduzco. Miriam y Jesús pusieron las manos sobre la tinaja de barro y comenzaron a recitar unos mantrams
en un extraño lenguaje que sólo ellos conocían. Tiguaye, tiguaye, kena de kena, kena de kena, tiguaye, tiguaye, kena de kena, kena de kena. Un haz de luz comenzó a descender desde las nubes y parecía iluminar la tinaja y los rostros de ambos oficiantes. Los apóstoles estaban expectantes y asombrados ante aquel prodigio. Simón, déjame tu espada. Jesús tomó el afilado cuchillo de Pedro y se propició un corte ligero en el dedo corazón de su mano. Luego, Jesús sacó de su zurrón una pequeña copa de un extraño metal que le había sido dada por los ángeles del Señor, y vertió las gotas de sangre sobre él mismo. Y vieron los apóstoles que la sangre no se secaba en aquella copa. A continuación, vertió la sangre sobre la tinaja. Los apóstoles abrían desmesuradamente sus ojos sin entender nada. Luego, Miriam comenzó a dar vueltas al líquido resultante hasta que completó las 49 vueltas. El maestro tomó un pequeño cazo y vertió un poco de dicho líquido en cada escudilla de cada apóstol. Tomad y bebed mi sangre y os dará vida, pues mi sangre no es de este mundo. Con miedo y escepticismo, uno a otro fueron tomando aquella extraña pócima. Luego todos sintieron en sus venas, en su cuerpo y en su corazón una fuerza inmensa y una extraña beatitud. Esto es agua de vida, bendita por los ángeles de la tierra y del cielo. Haced esto que os hemos enseñado y dádselo a los enfermos y necesitados, pues curarán sus carnes y su espíritu. Deberéis guardar ayuno durante 7 días y 7 noches, y será entonces cuando podéis dar vuestra sangre. Judas guardaba pequeños recipientes de barro conteniendo la pócima con la sangre del Maestro, y muchos enfermos curaron milagrosamente. 7 de los apóstoles, junto con Miriam, Jesús y el propio Pedro, estaban pescando sobre las aguas del lago. Jesús comenzó a dialogar con ellos. Estaban en pleno verano. La temperatura era sofocante y casi todos iban con el torso al descubierto. Queridos hermanos, todo cuanto vive tiene en forma invisible un ángel, un impulso, una idea pensante. Solo quien ha recorrido el camino del conocimiento puede dialogar con estos ángeles. Cada pez, cada alga, cada partícula de vida que vive entre las aguas por donde nos movemos tiene un ser invisible. Los apóstoles no podían entender lo que quería decir el Cristo, y además Simón, como siempre, dijo: ¿Cómo vamos a hablar a las gentes de estos ángeles si nadie puede verlos? Nos llamarán locos, visionarios. Solo quien tenga que verlos los verá. Ved el poder de dichas criaturas. Miriam, ayúdame, por favor. La pareja solar se puso en la proa de la barca y comenzaron a cantar. Tiguaye, tiguaye, kena de kena, kena de kena, tiguaye, tiguaye, kena de kena, kena de kena. Poco a poco, una extraña luz se puso sobre la barca. Las nubes se arremolinaron formando un círculo brillante. De repente, en torno a la barca comenzó a formarse hielo, duro como el granito. Ved, hermanos míos, el poder del ángel del agua. A continuación, el Salvador y su santa esposa se pusieron a caminar sobre las aguas, y según cantaban, el hielo se hacía más espeso y más grande. Ven, Pedro, ven hacia nosotros. Señor, si camino sobre el agua me hundo. Ven, Pedro, ven hacia nosotros. Pedro bajó de la barca temblando
no sólo de miedo, sino de frío, y caminó hacia la pareja. Vio el poder de la oración y entendió que el Verbo puede mover a los ángeles y transformar la materia. Fue al mes siguiente de sus 40 cumpleaños cuando Miriam volvió a vivir el terror de sus precogniciones. Fue al anochecer. Miriam se vio transportada fuera de su cuerpo y vio a Musarai, que la llevaba de la mano. Sin duda, esta vez podrá conmigo y moriré en sus brazos, se decía. Pero Musarai le dijo: «Te llevo ante mi señor, te está esperando». Y al instante vio a un ser poderoso, repleto de tristeza, de oscuridad, de dolor, de frío y de tensión, y sin embargo feliz de su estado, consciente de su misión. «Yo soy Hades, el señor de la muerte y del infierno. Ha llegado mi hora. El Padre de todas las cosas ha dispuesto que tu amado muera. Despídete por tanto de él, pues sus horas están contadas». Miriam comenzó a llorar amargamente, pero no con lágrimas del cuerpo, sino del espíritu, que son inmensamente más dolorosas que las de la materia. Pero en un instante apareció frente a Hades Lilith, que protegiendo a Miriam, dijo al dios de la muerte: «Esta es mi protegida, déjala vivir y amar a su amado. Yo vivo de su placer, de su amor, de sus deseos. Si matas a su amado, yo no podré vivir en ella». Pero Hades no se compadeció y envió un rayo luminoso a Lilith, quien desapareció en la nada por obra de esta oposición divina. Jesús estaba ya sentenciado. Miriam, al volver en sí, ya no era la misma, puesto que su corazón ahora latía con más dificultad, su aliento era más corto y sus carnes comenzaban a marchitarse. Y sabiendo el Maestro que el Sagrado Espíritu iba a vivir en todos ellos, limpió sus pies, no como la Iglesia ha interpretado, como signo de humildad, sino porque nosotros sabemos que las larvas del mal se fijan en el polo negativo del hombre, y no se puede recibir la iniciación sin la desnudez y sin el baño sagrado. Jesús llamó aparte a Miriam y a Juan. Mis días están contados, querida mujer. Ambos lo sabéis y no los otros. Este es mi mandato para ti, Marcos. Cuida a mi madre y a mi esposa hasta el final de sus días. Yo viviré en ti y cohabitaré contigo después de mi muerte. Tú serás el consolador de tus hermanos, y no morirás jamás, pues con el último suspiro de tu vida volverás a tomar aire en otro cuerpo y en otro vientre. Y tu mujer gobierna mi rebaño desde el silencio, desde el templo del Espíritu, desde el otro lado. Acoge a los que vayan a ti desde sus sueños, desde sus percepciones, y cuenta bien el número de los fieles, pues su número está contado desde el principio de los tiempos. Cuando yo muera, viviré en todos vosotros. Cuando tú mueras, serás el faro de luz para los hijos de nuestra Iglesia. Luego el Maestro apartó a Judas y le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo ya. No sea que por la debilidad del amor no se cumpla el misterio para el que hemos sido convocados por nuestro Padre. Pero Judas no entendió. Solo Musarai, que ya vivía dentro de él, se alegró de este mandato. Luego se dirigió a Pedro frente a todos. Simón, tú eres piedra, dirige por tanto mi templo de piedra. Acabada la cena, Jesús fue llamado por el Padre al huerto de los Olivos, y allí sintió el dolor de la muerte y el despego de la materia.
pues no existe ser encarnado entre los hombres que no se duela al morir en esta vida y nacer en la otra. Y he aquí el secreto mejor guardado por los iniciados. Apareció el Señor del mal, el maligno, quien gobierna las bestias y las criaturas bajo la capa del cielo. Gobierna a las parcas y al Señor de la muerte. Y el Cristo se arrodilló ante él, diciendo: Es mandato de nuestro Padre que me sea concedido el no morir. Solo si tú lo autorizas, así será. Y el Señor del mal, que es parte del Tao sagrado, no pudo sino acceder a este misterio, pues el sol iba a cambiar para tener más luz, pero al tener más luz también engendraría más sombra. Este pacto le beneficiaba, pues él es el Señor del abismo y de la sombra, y creciendo uno, crece el otro. El Padre envió a Jesús un ángel, que le tocó en su frente y le sumió en un estado que ahora, en los tiempos modernos, llamaríamos hipnosis. Y resistió por eso la más grande tortura, sin decir una sola palabra, y por eso caminó entre injurias, insultos y golpes, sin que su dignidad y aristocracia cediera ante los ojos del ser humano. Pues ese día el humano superó en mal al propio maligno, y hasta el diablo se sintió acomplejado ante la brutalidad del hombre. Y sobre la cruz, Jesús el Cristo dijo a su madre: Madre, he ahí a tu hijo. Pues el espíritu de Jesús influía sobre el de Juan desde el día del bautismo en el Jordán. Juan, he ahí a tu madre. Miriam, la madre de Jesús, no era la madre del Cristo, sino de la carne sobre la que vivió el avatar. Pues Cristo tiene una madre y un padre, que son andróginos, y viven en el sol Padre-Madre del centro del universo. Y después de morir ante los hombres, el sol se apagó, y el nuevo sol ya no tuvo la misma longitud de onda y frecuencia, y es así que hubo más luz, y los enfermos curaron, y hubo más sombra, y las bestias proliferaron en la noche, y sólo los hijos del sol saben que derramando la sangre se apaga el sol. Jesús no pudo morir entre los hombres, pues su espíritu estaba en Juan, y es por eso que muerto el cuerpo, el espíritu volvió a su dueño, y marcharon al lugar donde el día es noche y la noche es esplendor, lugar que existe y que sólo unos pocos han visitado. Miriam, la madre de Jesús, vivió en Jericó y en otras ciudades, cuidada por Miriam de Magdala y Juan. Pero vivió muy poco tiempo, pues a la muerte de su hijo, su corazón se desgarró y su pecho izquierdo enfermó, pues estaba enfermo su corazón por el dolor de la muerte de su hijo. Su enfermedad fue esta a la que llaman cáncer. Muerta la madre del Salvador, todos los apóstoles se reunieron y se planteó un fuerte conflicto, puesto que Andrés, Felipe, Tomás, Leví y Juan querían que fuera Miriam de Magdala quien rigiera los destinos de la tribu, mientras que el resto de los apóstoles se oponían. Fue la propia Miriam quien resolvió finalmente esta polémica diciendo: Debo yo morir para tomar mi trono. Hágase por lo tanto lo que mi amado me indicó. Se alejó de todos ellos y sólo Juan lo entendió. Tomando la mano de este último, marchó a Éfeso. Allí, María de Magdala dictó a Juan el Evangelista lo que llaman el Apocalipsis. Ocurría a veces que Miriam y Juan
se quedaban quietos mirándose a los ojos y perdían la noción del espacio y el tiempo. Miriam veía cómo los ojos de Juan se tornaban en Jesús y el cuerpo de éste parecía idéntico al de su amado y cohabitaban en el mismo lecho, y así fue hasta la hora de la muerte de éste. Jamás vosotros, que os hacéis llamar representantes de Cristo en la tierra, que seguís hoy día sembrando la confusión bajo vuestro templo de piedra, perdonasteis que la esposa de Joel fuera luego la de Juan el Bautista, de Jesús el Cristo y de Juan el Evangelista. Pues donde vosotros veis sexo, otros ven alquimia espiritual. Jamás entendisteis que el andrógino sagrado que vive en lo alto necesita un macho y una hembra para vivir en lo bajo, y que sólo con su unión se realiza la divina presencia. Jamás Miriam tuvo descendencia alguna, sea por tanto restituida la verdad a sus justos términos.